Ay, sí, buen día. Hermoso día hoy, tremendo. Un día de inicio, un día de absorción. Hoy les comento que vengo de una práctica muy bella de un tipo de conocimiento que tiene el chamanismo tibetano, el budismo tibetano, que es la celebración de algo que cuesta mucho entender en nuestra cultura occidental, pero que es necesario ya incorporar y es lo que curiosamente vamos a charlar hoy en forma extensa, tranquila, calma, relajada, que nos va a permitir profundizar, entender y tener una pincelada, sí, va a ser extenso, profundo, pero incluso así va a ser una pincelada. Podría estar 7 días fácilmente contándole todo el proceso de cambio que ocurre y, y eso, estamos en una práctica que es la práctica de absorción de la conciencia, sí, a través del tiempo del el paranirvana, que es el paranirvana, es el nirvana, la entrada al nirvana. Paranirvana es como la, la completitud, ¿no? Como el holo, ¿no? Lo grande, lo completo, lo total. El paranirvana de Chogyam Trungpa Rinpoche, que lo que voy a relatar hoy sin Chogyam Trungpa no sería posible, es tremendo. La obra de él en Occidente da para una clase de 7 días también. Pero bueno, esa es la práctica de hoy. Estuvimos toda la mañana haciendo esta absorción, desde el amanecer, la salida del sol, y es una absorción que se hace en el día de fallecimiento, que tiene esta connotación de solar, es como un cumpleaños, pero es un aniversario, ¿no? Anualmente recordamos el día del fallecimiento porque en las prácticas tibetanas hay una que es el prepararse para que la conciencia pueda mantenerse y a la vez expandirse en el momento del bardo de la muerte, ¿no? Del tránsito de la muerte, mientras se está muriendo y en el proceso, y con ese tránsito se permite que esa conciencia llegue a un nuevo ser humano y se hace práctica. Es la práctica, por ejemplo, de los Dalai Lama, es la práctica de los Karmapa, y también una práctica de un tipo de conciencia muy especial que se llaman los Tulku. Em, Interesante, ¿no? Y Choyan Trungpa fue el 11.º tránsito de esa conciencia. Y como les comenté hace unos días, es el primer tibetano. La cultura tibetana estuvo casi en claustro por 1000 años, donde Occidente no supo mucho de su existencia, a excepción de algunos avanzados. Y Y fue ahí con él, a fines de los 70, casi toda la obra está en la década de los 70, llega a Occidente y es el profe tibetano de la conciencia de Francisco Varela, de Humberto Maturana, de Claudio Naranjo, de Castaneda, porque en los 70 California fue maravilloso, maravilloso, maravilloso a nivel de cultura y expansión de la conciencia donde estamos hoy. Fue maravilloso José Argüelles, ¿no? Que es el que también
nos vamos a relatar un poco hoy y claramente que es parte de todo lo que es la epistemología de la escuela al cual dirijo, la Escuela de Alta Conciencia, que tiene ese entendimiento, ¿no? Maravilloso, así que vengo muy compasivo, muy calmo, muy tranquilo, con mucha bondad, con mucho cariño humano. La invitación que les hago a este podcast eh, casi todas las semanas, trato de hacerlo semanalmente, es una invitación humana, bondadosa y compasiva, ¿no? Lo que pretendo es que ustedes puedan tener un poquito más de apertura y entendimiento a una época que tuvo una norma, y se los comenté, que esa norma llegó hasta el 2008, ¿no? Hasta septiembre del 2008, y, y ya estamos netamente en una posnorma, y este podcast es eso, ¿no? Es invitarlo a que entiendan cómo la realidad se va a empezar a desarrollar, se va a empezar a abrir, y tratar de tomar lo mejor, ¿no? Lo mejor de la época que nos permite eh, absorber, ¿no? Absorber el conocimiento, la sabiduría, estar preparado, estar con una buena predisposición para todo lo que se nos viene, cosa de tomar lo mejor de lo que tenemos y así también poder avanzar en nuestros procesos evolutivos y salirnos de esta normalidad tan intensa, ¿no? Estamos en el capítulo 16 de este podcast. Miren, llegamos al 16 y recién vamos a hablar un poquito de la matriz. Interesante, fue muy interesante. Tengo hoy un programa delicioso y voy a pedir disculpas antes porque va a demorar lo que demore. Que hay cositas y profundidad y reflexiones que hay que disfrutarlas ahora. Este último fin de semana, bueno, me ha pasado, ¿no? Me pasa que a medida que este vendría siendo como el primer podcast después de el 2016. En el 2016 yo estuve hasta esa etapa, desde 1997 hasta el 2016, fueron casi 20 años de mucha entrega, de un ecoactivismo muy profundo de contenido y lo que llamamos la revolución de la conciencia. Y muchos me conocen de ese momento, ¿no? De hecho, en el podcast anterior estaba Natur, un abrazo para ti, que fue una alumna de un seminario, un aprendiz en un seminario por allá por el año julio del 2004. No, febrero del 2005. Interesante, ¿no? Entonces es muy lindo. ¿Por qué? Porque he vuelto en esa regularidad de la entrega propia de hacer una experiencia eh, bien entregada, ¿no? Una experiencia bien diseñada, bien creada para ustedes, cosa de que semanalmente vayamos y podamos juntarnos y desarrollar algunas reflexiones que nos permitan compartir humanidad frente a la riqueza que estamos teniendo en este tiempo, ¿no? Entonces, a medida que estos podcasts van saliendo, hoy el 16, eh, ustedes mismos se van avisando de que ya estamos en camino, porque sí. Porque hoy es un día, como se lo comenté a mi madre, es un día cero, es el inicio. Tengo unas noticias maravillosas. Hoy es el día cero, hoy es el inicio del inicio del inicio del inicio. Aunque ya llevamos
15 sesiones, claro, porque estábamos probando la magnitud, estamos probando la profundidad. Y ya estamos de vuelta, ¿no? Ya estamos con esta sensación rica que nos da el contacto continuo y en vivo, maravilloso, ¿no? Y pasamos por este podcast, entró cuando lo quise hacer, entró con ese concepto de decir ser normal es ser no sano. Eso lo dice Claudio Naranjo, eh, uno de los aprendices, Choyan Trungpa, y lo dice porque se da cuenta, como psiquiatra se da cuenta de que el concepto normal y sobre todo él siendo chileno, que esta normalidad en Chile y esta normalidad en el mundo es muy extraña, y hay veces que hay que decir qué es lo que a mí me gusta también, me gusta exponer con reflexiones pequeñas profundidades que uno dice, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? Porque sí, porque la normalidad que nos dejaron adultos humanos hace 300 años, de meternos dentro de una sala y a eso llamarle educación, no se dieron cuenta del tremendo daño biológico, fisiológico y neuronal en el cual nuestra especie humana entraba, ¿no? Entonces hoy los resultados que tenemos son la imagen es ornitorrinca, ¿no? Pero también el ornitorrinco existe, pero este es como una cosa extraña, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando uno baja el ruido y le saca, lo limpia, ¿no? Y lo mira, dice, no, esto no es sano, ¿no? Esto no es sano. Y ahí hay algunos que han dicho, y Krishnamurti también, no es bueno estar adaptado a una sociedad enferma. Entonces, y esto, tanto lo de Krishnamurti como lo de Naranjo, llega un momento que molesta, ¿no? Molesta porque sobre todo a los que han tenido que llevar el sustento a casa y han tenido que cargar con ser parte de la clase hoy llamada colaboradores, que es el obrero, ¿no? La clase trabajadora, del cual todos somos o muchos somos, incluso los que imaginamos que no son también ahí, tienen que mover su realidad para estar dentro del proceso productivo. Entonces hay veces que la renuncia a la esencia, atento a lo que acabo de decir, la renuncia a la esencia, la renuncia a ti mismo es parte de un contrato interno que uno le hace a la vida por sobrevivencia, ¿no? Entonces es incómodo. Yo sé que es incómodo, pero hay herramientas, pero hay matrices, pero estamos en una época que permite que quizás ese contrato podamos salir un poquito o quizás poder darle vuelta, ¿no? Entonces, desde ahí nace este post-normalidad y llevamos, ¿no? Eh, Ser normal es ser no sano. Ahí colocamos la vara alta. Después, el siguiente capítulo pasó por ser normal. Es una pregunta, ¿no? Ser normal es ser óptimo. Y es maravillosa esa pregunta porque ser normal es ser óptimo. ¿Para quién? Después ya entramos un poquito les avisé que venía nuevo lenguaje, ¿no? Y viene nuevo lenguaje porque estamos en una época donde estamos transfiriéndonos mucho lenguaje, y lo que viene, lo que estoy mostrando es el lenguaje de un entendimiento del proceso humano
que está desde el mirarlo, observarlo, percibirlo, hasta la gestión de proyectos, ¿no? Y estamos ahí, estamos diseñando a la velocidad biológica. Nos encantaría ser mega productivo para entregarles todo lo que hemos podido ver, pero estamos en un factor humano, biológico, y también con una responsabilidad propia de la sabiduría, ¿no? No podemos darle espacio a gente que no está capacitada pa- para poder dar un mensaje sano, ¿no? No tenemos que capacitar espacios sanos. Ya no estamos en la época del ecoactivismo atento. Lo dejo aquí en un titular. Ya no estamos en la época del ecoactivismo donde todos entraban y daban lo mismo porque cada uno llevaba no. Ahora estamos en una época educativa, una época institucional, una época reflexiva, una época elegante, una época que nos permite llevar una época refinada, ¿no? Ya viene la refinación del conocimiento, y esta sesión de hoy va a ir desde ahí, ¿no? Un nuevo lenguaje. Después pasamos, todo lo que estoy describiendo son los capítulos. Pasamos sobre la sociedad del cansancio, ¿no? Ahí les comento un poco dónde estamos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que nuestro exceso de producción, ayer lo hablaba con un amigo, parte de la escuela también, sobre, por ejemplo, la plataforma de Instagram. La plataforma de Instagram, para los que sabemos sobre el proceso de extensión publicitaria, sabemos que es una plataforma muy, muy pobre, ¿no? En sus recursos, y que genera un gasto y un cansancio innecesario. Siempre es muy bueno, no la denostación, pero sí la palabra que te da el entendimiento, entender que Instagram, por ejemplo, es panfletario, ¿no? Entonces, ¿qué es ser panfletario? ¿Qué es haber estado dentro de un proceso panfletario? Y más encima te pide que para hacer algo de 15 segundos te demores casi una mañana, ¿no? Y el concepto lo vamos a relatar, el concepto viral. De hecho, la sesión de hoy nace de esa palabra también. La sociedad del cansancio. Después, la evolución fractal. Y es una sesión donde ya un poco expongo qué es lo que es ser postnormal, ¿no? Y dónde estamos y hacia dónde vamos. Caco, ¿cómo tú puedes ver? ¿Cómo me preguntan, ¿no? Hay gente que sí, saquémosle la chaya, limpiémoslo un poquito. Hay gente que me vincula dentro de un espacio de ser vidente, ¿no? Como todo, cualquiera que ustedes sientan. En su tiempo me comparaban no, en su tiempo a Matías, eh, no sé el nombre, pero bueno, hay un chico, Matías, que hace un proceso como de evidencia, ¿no? Y que ahora están como en canales eh, populares, ¿no? Y Di Stéfano, creo que se llama, Di Stéfano. Me hacen la comparación. Hay otros que me comparan con, también un chileno que estuvo muy presente en la época de la pandemia, que hablaba de estas conspiraciones, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque ustedes, desde el otro lado, yo no los conozco tanto como para dar un buen relato, ¿no? Pero si uno trata, el ser humano, nosotros los seres humanos, y es normal, es natural, trata de encajar, ¿no? Curioso, porque ese encaje de igualar es muy, muy, muy parecido a lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿no?
que es buscar estos dos puntos y dónde está la relación entre ellos, ¿no? Entonces, dentro de eso, hay una parte que me dicen, me preguntan si yo soy un vidente. Y yo diría que es más inteligencia natural a partir de códigos fractales. Es decir, una lectura matemática de un código. Sí, es una lectura matemática de un código del cual hay que entender que hay procesos de formación que a mí me permiten entender el código. Por ejemplo, y se los comento, en abril, una tarde de abril, me acuerdo porque la clase era después del almuerzo, en la Santa María, en la Universidad de Santa María, después del almuerzo y llegaba el sol, entonces era una tarde una clase muy somnolienta, es verdad, ¿no? Se los comento, y era igual era humana, ¿no? Era muy humana, y ahí estaba un profesor que el mito nuestro, no yo tenía 17 años y meses, ¿no? Y el mito, se los quería contar, y el mito era que era el primer chileno, ese es el mito, debe ser uno de los primeros, ¿no? Pero el mito era el primer chileno, estoy hablando del año 1993, abril, y él estaba explorando inteligencia artificial. Y para nosotros la palabra inteligencia, el curso era de programación, la primera etapa de programación, desde la ingeniería electrónica, ¿no? Que es lo que me formé a nivel universitario. Y que después me llevó a entender la teoría fractal del tiempo, ¿no? John Atkinson, maravilloso él, muy joven, por lo tanto estábamos muy cerca, y él un día, después de su clase, nos quedamos con él, algunos, no fueron muchos, y le preguntamos, ¿no? ¿Qué era esto de la inteligencia artificial? Estoy hablando hace 30 años atrás. Voy a hacer un podcast de inteligencia artificial, pero ya útil, así, útil. Hoy estoy relatando, ¿no? Vamos a irnos por lo útil. Hoy es el inicio de todo lo que viene y todo lo que viene es útil, práctico. Y él nos contaba, y bueno, el entendimiento desde él era más o menos un concepto, son dos, ¿no? Definición por Claudio, por Caco, de inteligencia artificial es esto. Primero, un script, un programa, un software, un código, ¿no? Que tiene la facultad de iterarse. Entonces, en la iteración, aprende. Si tú le dices A y después le das otro punto, le dices A más 1, la siguiente iteración que él entiende es que tú le estás dando primero una base, que es el A, y después le estás dando un parámetro que va cambiando, que es de un A a un A más 1. Entonces yo te entrego en mi iteración algo siguiente y lógico, que es el A más 2. Esa es una parte de la inteligencia artificial. La otra es una parte estadística, que es, por ejemplo, si yo te doy rojo como punto y te doy amarillo como punto, la probabilidad es que, de la tercera etapa, es que sea un tipo de naranjo o un matiz dentro de los naranjos. Eso es probabilidades. Y después
está estadística, ¿no? Después está un proceso que ya es esta iteración más este proceso estadístico que genera un entorno probabilístico. Eso es inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial. No me quiero exponer mucho, se los voy a dar en un podcast más adelante. Vamos a irnos a una inteligencia natural, fractal, maravillosa, que ya es necesario llamarle como es, ¿no? Que es la matriz, ¿no? Esta matriz, este código tolteca, este código maya, que les traigo algunos conceptos. Entonces, a partir de este entendimiento, que es este proceso de iteración, a través del código maya, claro que hay posibilidades de entender lo que está pasando hoy, y hay posibilidades de entender lo que va a pasar en 10 años más, y hay posibilidades de entender lo que estuvimos haciendo ecoactivismo, por ejemplo, porque en mi caso, cuando yo me doy cuenta de la matriz fractal que tiene la evolución de la conciencia a partir del código maya, no me quedó otra como ser humano bondadoso, gracias madre, gracias abuela, ¿no? Que son mis referentes eh, emocionales bellos, ¿no? Eh, de esta emoción blanda, compasiva y cariñosa, y que puede y mueve voluntad por mejorar su entorno. Mi abuela maravillosa, mi madre también, ¿no? Más encima femenino, ¿no? Eh, América también, ¿no? Una tía hermana, la última de mis tías, yo soy el primero de los nietos, ¿no? Hermosas ellas y mujeres, las tres. Entonces, ese tipo de bondad que es familiar, ¿no? Que es genético y que es un entorno cultural, a mí me movilizó mucho y movilizó para hacer este cambio en Chile, entendiendo mis dotes de poder haber entendido, por ejemplo, los scripts o este script de inteligencia artificial. Sí, yo conozco la inteligencia artificial desde hace 30 años atrás, ¿no? Y a partir de esta iteración que les comentaba, se me permite entender el código maya a través de un antropólogo, también un artista y un lógico matemático, que es José Argüelles. Voy a hablar maravilla de José Argüelles, y los voy a encajar en el lugar que ya necesitamos que estén, ¿no? Voy a contar una anécdota de hace 2 días atrás con José y con el mundo maya también. Y con un querido aprendiz, alumno ahí de algunos seminarios que yo tuve. Y que fue fortuito más encima, ¿no? Entonces, en este proceso de entender el código, sí, hay un código lógico y matemático que a mí me permite decir que hoy estamos en la postnormalidad y entregarles a ustedes razones pragmáticas y prácticas para entender esta postnormalidad. Maravilloso, ¿no? En el chat, está abierto el chat para los que quieran comentar. Y entonces, a partir de esta lectura de código, claro, yo he tenido la posibilidad de poder avisar espacios y claridades que me permiten entender distintas capas, ¿no? Por ejemplo, la capa personal, la capa familiar, la capa local, la capa nacional, la capa continental, la capa planetaria, la capa eh, heliosfera, ¿no? La capa cósmica también. Estos tienen unos códigos que permiten ciertos rangos de entendimiento. Por ejemplo, el ciclo de expresiones solares. Ahí hay un proceso de evolución de la conciencia clarísimo, 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 que es
es un meter, ¿no? Es una agujita que se mueve y que te da una fineza tolteca, ¿no? Como también el ciclo de rayos cósmicos, que tengo la fortuna de tener un colega, un compañero ahí que me informa y me entrega material y links maravilloso para poder estudiarlo. Y ahí yo hago la traducción hacia los ciclos más antropológicos y más sociológicos, que más o menos son los que yo puedo compartir con ustedes a nivel general. Entonces, sí, hay una evidencia, hay una visión clara, hay una clara evidencia también que permite el código entrar y comprenderlo, ¿no? Ahora, eso no es que implique fortuna y toda la fortuna del mundo, ¿no? Tiene todas las emociones humanas, desde lo nimio hasta lo sutil, brillante, ¿no? La brillantez. Y el barro también, el lodo propio por ejemplo, las envidias, los procesos humanos, las competencias, lo que a mí me ha tocado mucho es esta cosa de estar en constante recibiendo, por ejemplo, una vez una chica, y yo en la parte del ecoactivismo nunca ocupé mi nombre, ¿no? Mi nombre lo vengo recién a ocupar desde el año 2017, y yo podría decir que recién lo estoy haciendo público aquí en este podcast, ¿no? Es la primera vez que yo asumo todo este conocimiento y lo llevo a mi canal, por ejemplo, ¿no? Antes de eso, siempre ocupé el nombre que me colocó mi hermana, que, que es un nombre familiar, ¿no? Que es Caco, ¿no? Eso es familia. Eh, en el colegio, no, en mi colegio no lo conocían, a excepción de 2 o 3 amigos, pero en mi familia, en mi entorno familiar, el nombre Caco es parte de esa intimidad, hasta que llegó un momento en que ese nombre pasó a ser más que el mío propio, y fue el nombre que ocupé en este proceso de ecoactivismo. Entonces, hay una chica que llega un día y me dice, estoy hablando de la competencia, ¿no? Me dice, Caco, ¿sabes qué? Estuve estudiando y en Chile existe un chico, eh, mucho, así lo dijo, no lo voy a decir, me dice, competencia, ¿no? Esto es absurdo, pero bueno, digámoslo, dice, hay un chico que es mucho más bacán que tú y que sabe mucho, 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 y que yo lo he seguido y tiene unas coherencias que superan las que tú eh, has entregado. Yo primero sorprendido por la necesidad de la comparación, segundo por el inminente abordaje bélico, armado sobre mi ego, ¿no? Acribillándolo. Entonces yo quedo mirando como diciendo, qué gusto, me encantaría conocerlo, ¿no? Eh, y me dice, Claudio Arena Vergara. Y yo quedo como diciendo, claro, es decir, era una chica que me conocía a mí por Caco, y ahora como abrí un poquito la puerta a que el conocimiento sea entregado con mi nombre o a través de mí, se confundió, ¿no? Al final era la evolución, claro, por eso era mejor, ¿no? Sí. Dicho esto, con José, una de las cosas maravillosas que me sucedió, a ver, entremos un poquito a lo que estamos, ordenemos un poco.
Siguiente programa, bueno, evolución fractal. Entonces, el proceso que a mí me lleva es entender la teoría fractal del tiempo. Sí, mis alumnos en la escuela están todos siendo informados a partir del entendimiento de la teoría fractal del tiempo como evolución de la conciencia, y eso le está dando un plus, un nivel más para entender el proceso tanto sociológico como todo lo que implica en el proceso de expansión de la conciencia. Es una matriz. La matriz maya del tiempo es la que está llevando el proceso de crecimiento. Siempre tenemos contenido nuevo porque siempre está entregando evolución del proceso de crecimiento, de la expansión del entendimiento propio del ser humano. Maravilloso, ¿no? Entonces, después de haber entregado el capítulo 6 sobre la evolución fractal, entramos a entender qué es lo que es la sociedad individual, por qué estamos tan atomizados, y de ahí entramos un poquito de algunos conceptos del capítulo 8, por ejemplo, más allá de la ilusión. El capítulo 9, lo que acabo de decir, la evolución de la conciencia. El capítulo 10, ¿por qué la necesidad de naturalización? Por más que hace 300 años un tipo, un par de tipos, lo más seguro, quizás no, no sé, eh, hayan querido hacer lo mejor del mundo y nos metieron a todos los niños dentro de una pieza, esa es la verdad, y nos eh, cercenaron nuestra parte fisiológica, neurológica, eh, sanguínea, muscular. Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias de un maltrato fisiológico, y ya están en evidencia, ¿no? Entonces es como un meme que me llegó hace unos días, ¿no? ¿Te preocupa la inteligencia artificial? No, más me preocupa el decaimiento, la carencia de inteligencia natural. Bueno, aquí, aquí estamos enseñando inteligencia natural, estamos expandiendo. Ya les voy a explicar por qué. Después de esa sesión, justo pasamos por febrero el 14, el día de San Valentín, que es algo que hay que borrar del código, que es el mito de Ero y Psique, ¿no? Cuando yo comento el mito de Ero y Psique y lo muestro, por lo general, lo que me dicen, qué hermoso, qué belleza, me encanta Psique, me encanta Ero. Claro, porque no tenemos otro lazo de comparación y entendimiento de qué es lo que es el concepto de amor, y vemos que el amor es psiqui y el amor es ero, y hay un desorden. Bueno, ahí en ese capítulo lo explico, y que la matriz te viene a dar otro, ¿no? Que es salirnos. Aquí yo siempre, desde ahora en adelante, les comento, ¿no? Hablo de el ser humano del desierto, que viene de Sumeria, que los sumerios vienen de la desembocadura del Tigris y el Éufrates, esa zona, una zona desértica, marina, que un poquito más allá pasa a ser semita. Todo ese, Toda esa cultura es una cultura que tiene una particularidad muy beneficiosa, porque es el esfuerzo del ser humano, el gran esfuerzo, el trabajo, el gran esfuerzo del ser humano por permitir la vida.
pero muy distinto a los seres humanos de la selva, que no tuvieron la necesidad de generar un esfuerzo desmedido por crear, por mantener un vergel. Y eso son dos culturas distintas. Y esas dos culturas, una es el juego, es la cultura del juego de proteger lo que me cuesta, lo que mi arduo trabajo ha tenido que realizar. Y la otra cultura que tiene la riqueza dispuesta, sin necesidad de protegerla, ¿no? Entonces el hombre, ser humano del desierto y el ser humano, hombres, mujeres, niños, de la selva, son dos culturas distintas y ahí radica la diferencia que hay y existe entre la cultura occidental y la cultura tolteca. Entonces, para poder entender la toltequidad, no existe la toltequidad con la luna en Leo. La matriz no es astrología, ¿no? La matriz maya no pertenece a los griegos y a los romanos. Entonces, lo que hoy habita en Instagram es un pupurrí de todo, coloquiémosle, ¿no? Coloquiémosle Kim Maya, coloquiémosle Luna en Leo, coloquiémosle Psique y Ero. Y no es así, no tiene, no tiene un encaje, ¿no? El arquetipo 10, Hawk, todo lo que es la inteligencia mamífera, no tiene nada que ver con Psique y Eros, o la problemática de Psique y Eros. Entonces cometemos errores, y cometemos errores, ¿por qué? Porque estamos en un momento que lo vamos a charlar, ¿no? ¿Por qué hacemos hoy un popurrí? Es más que nada por este ser humano del desierto. La sobrevivencia nos lleva a poder aferrarnos y agarrarnos lo que sea, ojalá por un segundito, decir con un eslogan, con una frase que me llegue y que me dé la posibilidad de como encajar, y que si la luna en Leo me encaja, bien. Si 10 o el perro planetario me encaja, bien también, ¿no? Pero lo que viene ahora, estamos hablando del tiempo como evolución, viene lo elegante, viene lo refinado. Viene la separación y es como compostar, ¿no? En vez de meter todo al tacho de la basura, hay ciertas cosas que permiten que nuestros tomates, nuestros zapallos y nuestras flores también florezcan muy bien a medida que nosotros vamos sacando la chaya, ¿no? Y el ruido, y vamos conectando la conciencia, ¿no? De eso se trata la sesión de hoy, que como les dije es una sesión larga, extendida, cariñosa, maravillosa. Aquí estoy leyendo en el chat y también ahí el WhatsApp a ver, déjenme ver el WhatsApp de nuestro maravilloso. A grabar. Si lo estoy grabando, sí, sí está grabando esto, así que bien, va a estar dispuesto y es para ustedes, va a estar aquí. Esto creo que es la primera vez que voy a hablar de la matriz maya, así como lo estoy hablando ahora. Insisto, tendría para contarle un podcast así chiquitito, solo para darle un matiz, un pincel, una pincelada, serían 7 días seguidos, ¿no? Pero aquí quiero comentarlo un poco lo que viene, ¿no? Lo que estamos haciendo y que ustedes sepan. Maravilloso. Entonces estaba relatando los capítulos. Después pasamos por el silencio interno, que ya
Es necesario, ¿por qué? Porque aquí entramos a la posibilidad de tener reflexiones o procesos para entender cómo llegar a poder sacar el ruido de encima. Hay técnicas, sí, que nos permiten. Una de ellas es el silencio interno y después pasamos al siguiente capítulo de este podcast que ahí me pidieron una clase de narcisismo. ¿Por qué? Porque es el mal de época, ¿no? Y es un mal de época. Invito a investigar, a escuchar ese podcast, pero sí también a investigar eh, sobre el narcisismo. ¿Por qué? Porque siendo un mal de época, hay una frase muy occidental que dice, mal de mucho, consuelo de tonto. Así estamos con el narcisismo, ¿no? Entonces ya llega un momento en que la cultura generó plataformas para que el narcisismo 1, 2, 3 entrara, porque el narcisismo consume, ¿no? ¿Y por qué consume? Porque es frágil, el narciso está roto, está roto, internamente está roto, está disociado entre el proceso de entender la empatía, es decir, una inteligencia emocional, una inteligencia eh, emocional, ¿no? Que permite la posibilidad de estar receptivo y a la vez activo dentro del ser humano, ¿no? De los valores bondadosos, compasivos. Y el narciso no lo ve, no lo ve porque fue tan herido que él ve que la normalidad es esa de herir, ¿no? Entonces, para el narciso, el bondadoso, el empático, es un alimento a destruir, porque no es un igual. Quizás incluso lo ve como un superior. Y no puedes ser superior si no estás herido. Entonces, juega a herir, ¿no? Pero no lo sabe. Tremendo el narcisismo. Entonces, cuando a partir de esa fragilidad en el ser humano se le ofrece el todo, publicitario, panfletario, Instagram, sufre, ¿no? Entonces, a partir de esa fragilidad está toda la teoría del hoy, ¿no? Entonces, saberlo, saber que es un mal de época, saber que cómo opera, nos ayuda a reconocer un poco ese espacio y poder pasar la etapa, ¿no? La vamos a pasar, sí, seguro, pero educándose refinadamente. ¿Por qué refinadamente? Porque esto no lo vas a encontrar en un post de Instagram, lo vas a encontrar aquí, ¿no? En algo un poquito más, con más calma, con más tiempo. ¿No? ¿Cómo te lo explico en 15 segundos? En un reel, en un minuto, en un live de 1 hora. No, no hay seguidores ahí. Atento, atento. Más adelante, no es tan importante, pero sí más adelante vamos a relatar sobre redes sociales también. Después, un poco más allá del narcisismo, pasamos al vértigo emocional porque es cansador. Las emociones son cansadoras, muy cansadoras y tienen un abanico y un vértigo que va desde eh, el enojo, la calma, la incomprensión, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que les comento a mis alumnos, ¿no? De inteligencia emocional, si no fuera por Choyan Trumpa, y así lo digo, Daniel Goldman, no tendrían la información como para sacar su primer libro famoso, bestseller, en los años 90, sobre inteligencia emocional. Es decir, sin lo que hoy celebramos en este contacto con su conciencia,
con su obra de Choyan Trungpa, Estados Unidos, el estadounidense Daniel Goldman, no tendría la información como para entender qué es lo que es desde la psicología, inteligencia emocional. Entonces estamos, bueno, sí, yo tuve la posibilidad de comprender inteligencia artificial. Hace 30 años recién estamos comprendiendo inteligencia emocional, y si ustedes están recién eh, comprendiendo la inteligencia artificial, así más o menos estamos comprendiendo la inteligencia emocional. 1, 2, 3, enumérenme 5 habilidades blandas. Nos cuestan, ¿no? No sabemos. Estamos en lo que yo llamo el analfabetismo emocional. Y eso es muy propio de que a través de estas máquinas no tengamos la posibilidad de hacer una práctica de alfabetismo emocional, porque para poder aprender alfabetismo emocional necesitamos profundizarnos, educarnos, refinarnos, ¿no? Después, el podcast anterior, relaté sobre el ensueño medicinal por lo mismo, ¿no? Porque es como una cultura occidental se muestra a sí misma, es muy narcisa, ¿no? Muy narcisa. La cultura occidental se muestra a sí misma como superior y obedezca, ¿no? Pero 1/3 de la vida la pasamos en el dormir, y en ese tercio la cultura occidental no tiene idea. Es decir, quizás en 2/3 algo pueda, pero en 1/3 no. Y ahí mismo uno dice, bueno, pero si en ese tercio no sabe, no entiende, no comprende, ¿qué hacemos? Maravilloso, ¿no? Bienvenidos, esa era la editorial de hoy, y los dejo con algo que quiero que lo sientan. No puede juzgarse por valores convencionales. Este es un besito a Choyan Trungpa. Toda enseñanza orientada a desconstruir o ampliar lo convencional. Póngale stop, pausa, retrocedan 10 segundos y sientan de nuevo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Volvemos. Bien, estamos de vuelta. Lo que tenemos para hoy, vamos a hacer una pequeña editorial respectiva a la matriz. Tenemos una parte que quiero diagramarla, que ustedes entiendan lo que ahí puse, el not calendario maya, cosa de extrabarnos, ¿no? Lo que quiere, cuando yo los invito a este podcast, siendo humano, haciendo una reflexión eh, de inteligencia emocional con respecto a lo que nos toca como ser humano, eh, y exponiendo que hay un entendimiento de la teoría fractal del tiempo, que siempre invito a que vean la conferencia que hice hace unos años sobre la teoría fractal del tiempo. Estamos ahí, estamos en un proceso de crecimiento y expansión de la conciencia, que está vista por el mundo del ser humano de la selva, que generó un código, y que ese código es top del entendimiento humano, pero tiene su propia cultura, su propio código, ¿no? Entonces es necesario
entender y desarrollarse dentro de un proceso de post-Norman a nivel occidental, y también cómo esto se suma como proceso. Es muy interesante, lo vamos a describir, y desde ahí está ese capítulo, el Not Calendario Maya. Después vamos a entrar al nivel 3 de la matriz. Ya vamos a destrabar. Cuando los invito a posnormalidad, los invito a destrabar el paradigma. Es decir, a que nosotros, más que sentirnos hincha, atento, porque la cultura occidental y masiva es hincha. Hincha, Boca Junior o River Plate, ¿no? Así estamos educados a ser hincha. Y el hincha hoy está dado por el me gusta, por la viralización. Y bueno, al final les voy a hablar de una noticia que para mí es maravillosa, porque es un proceso de maduración de muchos, 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 muchos años, que la abro hoy. Hoy nacen tres cosas, así que se las voy a relatar. Maravilloso. La editorial de hoy es esa invitación, es la invitación a destrabar. ¿Cómo destrabamos? Lo que les comentaba, cómo permitimos que lo nuevo pueda llegar y podamos entender la época. Seamos honestos, y quiero ser honesto, esto es necesario un podcast por sí mismo, es larguísimo, pero vamos a irnos a la síntesis y el resumen. Estamos en una época maravillosa, muchachas, muchachos, maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque tenemos una transferencia de información tan alta, tenemos una capacidad de viajar en el tiempo, y cuando digo viaje en el tiempo es una bicicleta, 5 kilómetros, es un auto, 100 kilómetros, es un avión, 412.000 kilómetros, en 8 horas, en 1 hora, en 10 minutos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa velocidad, y además tenemos una velocidad de transferencia de información que estamos teniendo hoy este podcast inmediatamente llega a Barcelona, llega a Austria, llega a Indonesia, llega a Nueva Zelanda, llega a Hawái, llega a Rusia, llega a Yucatán, llega a Miami, llega a Nueva York, llega a Talca, y sale de la costa del Maule, que si ustedes supieran, mi antena, para llegar a la antena, requiero una repetidora de señal, ¿no? Y así y todo, porque con lo que estoy construyendo y estamos haciendo necesita un silencio muy, muy importante para que sea entregado con esa profundidad reflexiva que da el silencio y da una noósfera biológica, natural, naturalizada, ¿no? Esa es la dedicación de la entrega, maravillosa, ¿no? Entonces estamos en una época hermosa, hermosa, preciosa. Y esa época preciosa nos da la posibilidad de salir del paradigma de ser hincha, Boca River, Claudio Arenas, José Argüelles, Maya, eh, eh, guatemalteco, y uno, quién tiene la razón, y los toltecas, y la toltecayotl, y Argüelles no fue, y lo que entrega, eso es ser hincha, ¿no? Ser hincha. Lo que yo invito es ser antropólogo. Ser antropólogo desde la antropología, lo que yo invito es investigar por qué. ¿Por qué invito eh, a ser más antropólogo? Porque el antropólogo, sí, comprende que tiene una cultura, pero se ha educado a sí mismo a poder ver otras culturas.
Y sabe el antropólogo que nunca jamás será esa cultura, pero es capaz de habitar la otra cultura. Es maravilloso, ¿no? El trabajo de antropología, y sí, todo lo que yo entrego está en base a la mirada de la antropología, cosa de abrir, destrabar el paradigma del hincha, ¿no? Del ser hincha. Visitamos la cultura, pero no sabemos pero sabemos que no somos la cultura, y con humildad absorbemos los beneficios de esa cultura, y en esta absorción nace la siguiente cultura. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿quién tiene la razón? Y el gobierno, ¿quién es el que tiene más título? ¿Quién es No, eso es muy narciso, ya no va, no es posible. Los que visiten este canal no es posible, ¿no? Los que sean nutridos y alimentados por este canal, no es posible que estemos bajo la norma de ser hincha, ¿no? O somos urbanos o somos rurales, o somos A o somos B, o somos blancos o somos negros, o somos amarillo o somos rojo. No, el visitar el rojo, el visitar el amarillo, la comprensión, la posibilidad. Estamos en una época hermosa de transferencia de conciencia, imagínense lo que acabo de decir, eso es tremendo, de transferencia de información, pero así también estamos en la época más narcisa, más frágil, más dañada del ser humano. Entonces no podemos estar dañándonos más, siendo duros, siendo eh, violentos, agresivos, ¿no? Porque al final, si se dan cuenta, los que hemos comprendido que estamos en un tránsito de transferencia, estamos en lo flexible, en lo dócil, ¿no? Estamos entendiendo, estamos mirando, estamos sintiendo, estamos dándole la posibilidad de la apertura, es decir, y estamos en el cariño, ¿no? El cariño con la vida, estamos en la empatía con la vida. Entonces, cuando alguien viene en su fragilidad de ser los campeones mundiales, sí es posible ser campeón mundial, pero es para alegrar un poquito el corazón, ¿no? Es como dice mi amigo argentino, que yo los amo y los adoro, una cultura que amo y adoro. Es para cargar un poquito, pero eso no significa que uno eh, siente que eso es lo más importante, ¿no? No. La sensación para poder destrabar es dejar de ser hincha, mirar un poquito más como antropólogo, visitar las culturas, saber, entenderlas, absorberlas, y desde ahí poder alimentar y nutrir un entorno personal, individual. Por ejemplo, lo que yo ofrezco es expansión códigos que permiten expansión de la conciencia, por lo tanto permiten entendimiento del proceso personal, y así también, una vez entendiendo el proceso personal, entender el proceso colectivo, cosa de saber cómo avanzar empáticamente contigo mismo. Aquí no es una velocidad por ser el mejor o el ganar más, sino que la posibilidad de expandirse más en un entendimiento mayor de la realidad, cosa de poder ir en fase con la época, si la escuela lo permite. Ir en fase, ir entendiendo este podcast hoy, por ejemplo, ¿no? Que les dejo muchas comparaciones. Podría estar una semana charlando con ustedes. Lo escucho, ¿no? Y, y dentro de eso, el dejar de ser hincha y poder destrabar y poder tomar los beneficios culturales, está esta matriz, ¿no? Entonces, una anécdota que me pasó como editorial de hoy
fue que una de las novedades, esta es la primera vez que lo voy a hacer público. He estado los últimos 7 años, después de una investigación de más o menos 25 años, con una investigación que hay que colocarla en el lugar que corresponde, que es una investigación práctica diaria, con secuencias de profundidad, que fueron estos eventos, más de 52 eventos de, de entendimiento de lo que es los campos de conciencia colectivo a partir de la matriz, ¿no? La noósfera, el futuro de la humanidad. Cuando hice estos eventos, llegamos a entendimiento de este campo. Los disfrutó con las enseñanzas que llevé, lo disfrutaron en México, lo disfrutaron en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en muchos lugares de Chile. Maravilloso, ¿no? Y estos campos de conciencia son promovidos por etapas que permiten, les presento la matriz, este es el código, ¿no? Aquí están los espacios perceptuales, la matemática perceptual, y aquí está la matemática accional. Acciones y percepción se juntan, se combinan y permiten que cada uno de estos cuadros tenga una entrada específica a poder percibir, observar, asimilar, a ser consciente, y que a partir de esa conciencia podamos movernos en distintos niveles, 13 niveles de, de movimiento. Entonces cada uno de estos tiene un poder, ¿no? Un cuerpo de energía, un tonal como cuerpo, un nahual como inconmensurabilidad, ¿no? Como poder. Maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que entramos cuando entendemos lo que acabamos de decir, es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo más cercano a esta matriz que tiene la cultura occidental, lo más cercano y lo más avanzado, es el eneagrama de Naranjo, ¿no? Pero imagínense que esto es ancestralmente más profundo, ¿no? Muy interesante. ¿Por qué? Porque una matriz, como matriz, tiene un código, es decir, tiene una matemática, es decir, tiene una lógica matemática para agudizar los procesos perceptuales y para agudizar los procesos accionales, de voluntad, de movimiento. Entonces, lo que genera este proceso matricial es que nosotros tengamos la posibilidad de mover nuestra voluntad con claridad. Maravilloso, ¿no? Entonces, desde ahí no podemos llegar a denostarla en quién tiene la razón, sino que es tratar de explorar la cosa de poder absorber cuáles son sus beneficios, ¿no? Lo que vengo diciendo, dejar de ser hincha de Boca o de River y colocarnos un poquito más desde el lado de la antropología. Entonces, como editorial les comento que bueno, le estaba comentando que los últimos años lo que hice fue, después de una investigación muy profunda, que pasó por México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, entre otros, y que llevamos esta secuencia que promueve estos campos de conciencia colectivo a través de... el otro día conversaba con un chico que estuvo en una celebración
que hice en Alcohuas el año 2005. Y la conversación era muy sincera. Él me decía, mira, yo la verdad con estos campos fui una vez a un evento en Alcohuá, en el Valle del Elqui, hace muchos años, en el cual los que estaban ahí dirigiendo, llegó un momento en que el valle reventó en un campo de energía y salió un arco iris tremendo. Me lo relataba él, ¿no? Como un evento de lo que yo le estaba conversando, que era mi trabajo, ¿no? Sería muy bueno, nuevamente, ¿no? Que lo pudieses conocer, me dice. Y yo le digo, oye, ¿y ese fue el año 2005 por ahí? Sí, y fue bueno, ese fue el evento que yo produje. Y me dijo, sí, bueno, imagínense, ¿no? Qué maravilloso ese relato de alguien con la experiencia, y maravilloso cuando en mi caso me toca como productor, como conocedor, como guía, como tutor de esas experiencias, ¿no? Vamos a hacer. Esas experiencias fueron desde el año 1997, continuamente, non-stop, hasta el año 2016. La última experiencia y seminario la hice en febrero del año 2016. Desde ahí en adelante he estado involucrado a llevar a nivel editorial. ¿Por qué? Porque de todos los lugares que fui, siempre nos faltó dejar un buen material para que ustedes tuviesen la posibilidad de profundizar con una buena bibliografía, con un buen material editorial que les permitiera hacer este entendimiento y continuarlo. Si no, quedaba en una experiencia vivida nomás. No es el sentido. ¿Por qué? Porque es un código. Y al ser un código, ese código podemos eh, eh, avanzar y profundizar en este proceso. Ahora, ¿por qué 3.0? ¿Por qué 3.0? ¿Por qué avanzamos? Una pausa y retornamos. Bien, vamos a entregar algo maravilloso, así que aquí vamos con la siguiente parte que se llama el Not Calendario Maya. Me gusta todo lo que sucedió, ¿no? Mayonesa, not mayo, ¿no? Eh, bueno, y de ahí ya pasó todos los productos, ¿no? El not Hamburg anda por ahí, ¿no? Que es la negación, pero también es el proceso de evolución. ¿Y por qué niega? Porque dice no es necesario ya ese tipo de mayonesa que a lo mejor no es tan beneficiosa, sino que incorporamos una que es parecida, pero no sé si más sana, es distinta, que permite al que quiere experimentar el proceso de evolución. Por ejemplo, la gente que hoy es vegana, no sé si es ser hincha, ser vegano o no, que es una conversación muy interesante que una vez tuve con Agustín, un chamán amazónico, como amazónico, chamán, ¿no? Y todo lo que me preguntaba él, por qué existían hoy los veganos, ¿no? Y yo le decía, porque hay un proceso de crecimiento en la conciencia en el cual tu propia conciencia dice, ¿para qué alimentarme de animales si es posible tener un poquito más de compasión, ¿no? Muy interesante ver ese proceso de evolución. Y este chamán me decía, pero se vuelven tan blancos, ¿no? Se vuelven anémicos, ¿no? Les falta esa fuerza que te da. eh, y yo le decía, bueno, ese es el proceso, ¿no? Yo le decía, estamos un poquito más brillantes.
Es muy interesante el concepto NOT, ¿no? Entonces, ¿qué nos sucede el otro día? Les comento algo. El otro día les comentaba que estoy ya terminando, y esto es lo primero, ustedes son los primeros en saberlo, ya estoy terminando un proceso editorial que tiene un comienzo, tiene una gran exposición en un tiempito más, y tiene la gira, ¿no? Que viene. Ya estoy comentando de que estamos a semana de colocar en Amazon un texto sobre la matriz que va a permitir lo que les comentaba en la sesión anterior, ¿no? Va a permitir poder jugar, y poder jugar, poder observar, poder mirar desde un canal perceptual que es propio del conocimiento de la escuela, de la investigación, que ha realizado una investigación práctica, y como investigación práctica se distancia mucho, mucho, mucho de lo que José Argüey entregó, y aquí vamos a entrar al NOT calendario maya. ¿Por qué en el concepto NOT calendario maya? Porque hay que entender espacio, hay que entender tiempo, hay que entender cultura, y lo primero que hay que decir es el amor antropológico por el conocimiento. Aquí lo que nos une es el amor, el cariño, el respeto por el conocimiento. Entonces, una de las cosas bellas que me pasó hace lustros años atrás, muchos años atrás, fue cómo la comunidad maya le entregó su cariño al doctor José Argüelles por abrir un poquito el conocimiento maya a la cultura occidental. En ese tiempo, estoy hablando de la década de los 80, el solo hecho de abrir ese conocimiento implicaba un choque cultural tremendo, del cual José se puso la carga, la mochila en la espalda, y él, como doctor en filosofía del arte, lo expuso a Occidente y generó un bestseller, generó mucha expansión, tanto así que llegó a ser portada en la revista Time. No reconocer eso hoy es faltar a la verdad. No amar ese proceso en nuestro encuentro evolutivo y con choque evolutivo entre culturas distantes, el hombre del desierto, el ser humano del desierto, el ser humano de la selva, distinto, es faltar a la verdad. Entonces tenemos que ser más empáticos con nosotros mismos, más cariñosos con nosotros mismos, para saber cómo vienen las raíces y cómo se estructura el tronco, más allá que el bosque, hayan árboles que no nos pertenecen culturalmente. Pero sale lo híbrido, ¿no? Y en lo híbrido también sale el maíz con color, ¿no? Entonces llega un momento que en nuestro amor por el cultivo tenemos maíces de todos los colores. Y ahí también hay la posibilidad de que algunos perduren el maíz más tradicional, aunque el más tradicional de todos los tradicionales ya no lo tengamos, pero hayan quedado por ahí algunas semillas, y que en algún momento recogimos esa semilla, dijimos: ¿qué es lo que es esto? No, esto es una semilla que se había perdido hace 600 años, hace 1000 años atrás. A ver, sembrémosla, y la semilla da, y tenemos un árbol, es decir, tenemos una planta de maíz de hace 1000 años, en el día de hoy, sembrada
por alguien que la pudo rescatar, sembrada por el antropólogo. Entonces, esta poca necesidad de generar autoría, pero sí de esta posibilidad de generar alimento, de generar, de que nos podamos nutrir, es lo que a mí me ha llevado, y siento que el camino del conocimiento nos lleva a eso, nos lleva a poder nutrirnos y a poder explorar. Entonces eso fue muy bello cuando el mundo maya reconoce este esfuerzo titánico de este antropólogo eh, norteamericano, pero con un papá mexicano, es decir, un mexicano, que es el doctor Argüelles, que mi querido profesor, ¿no? A mi querido profesor tuve la posibilidad de estar en compañía, lo conocí en el año 1994, un año después de conocer la inteligencia artificial, conocí su obra, y lo que me llamó la atención fue la teoría fractal del tiempo. Yo estaba estudiando, lo he dicho, teoría fractal, y estaba estudiando teoría del caos, que son estudios probabilísticos, estadísticos, teoría del caos, que nos dan la posibilidad que en realidad el caos no es un caos, sino que no es fortuito, sino que viene de un orden, y que podemos incluso modelar eso, porque está interconectado, ¿no? Al avanzar ese proceso, en mí puedo entender una matriz con un código, entendiendo que tengo una formación universitaria que explora y está diseñada para entender código, script, algoritmos, ¿no? Maravilloso. Entonces, pues sí, puedo entender el algoritmo, entendí el código. Eso es lo que entendí. Y a partir del código desarrollado, mi primer proyecto fue crear ecoactivismo, es decir, con el código generar extensión social, y fue muy logrado, y por eso recibo el cariño de mucha gente en muchos lugares, en muchos espacios, y constantemente estoy recibiendo ese cariño, y lo agradezco porque en realidad nace con mucha bondad tener la posibilidad de haber dejado una carrera profesional por hacer un ecoactivismo social. Mi familia fue difícil de aceptar, no sé si hasta el día de hoy lo ha podido aceptar, es más difícil de reconocer, no sé si hasta el día de hoy ellos lo pueden reconocer, pero sí entienden de que hay algo hay un algo detrás eh, que en mí ha sido inclaudicable, ¿no? Que es el proceso de continuar, la continuidad. Y la continuidad ha llevado a que estemos a semanas de tener un texto que les va a ayudar mucho, que va a estar, les voy a avisar, va a estar publicado en Amazon, y a partir de ese texto vamos a desarrollar la siguiente etapa, que es otra entrega. Este texto tiene la posibilidad de entregar un código que les permite a ustedes poder ir entendiendo una secuencia. Ahora quiero comentarles un poco cómo llego ahí, a ese proceso, y hay que entender la analogía del maíz, ¿no? El maíz que se encuentra, un maíz milenario que se encuentra en este tiempo, que es distinto al maíz que tradicionalmente se cultiva. ¿Por qué? Porque para llegar a la comprensión de esta matriz, tuvieron que pasar muchos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera base cultural que tiene la matriz maya, y el mal llamado, por eso no calendario, el mal llamado calendario maya, es que en su parte raíz, una de las raíces cercanas, es que hoy existe la cultura maya, hay una cultura maya en México,
en Guatemala y en todo lo que es ese espacio central de nuestro continente, ¿no? Y desde ahí hay distintas tradiciones, pero que tienen un seguimiento de su frecuencia. Y en esa frecuencia han perdurado en distintos pueblos, tienen de esa ancestralidad, tienen distintas cuentas. Yo he tenido la posibilidad de investigar más o menos como 23 cuentas distintas. No estoy hablando de una, estoy hablando de 23 cuentas distintas, es decir, algunas, por ejemplo, ¿no? Hoy hay una que está aquí. Y hay otra que está, a ver, no, aquí, entonces estaría acá. Hay otra que está aquí. Y así 23. Entonces hay una discusión bastante agresiva algunas veces de cuál es la cuenta que debe promoverse y cuál es la cuenta que debe perdurar. Perdón lo que voy a decir, pero Boca o River, ¿no? Estamos en el hincha, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que trasciende, más allá de estas raíces, es la matriz. Porque la matriz tiene, esta. La matriz tiene un código. La matriz tiene un código. Aquí voy a poner nietzscheano, ¿no? Nietzsche dice, Dios, si tú existes, es a mí a quien lo debes, ¿no? Dando entendimiento de que si no hay una moral, una concepción humana de un algo, ese algo no existe, ¿no? Entonces, en esta concepción, en esta posibilidad de entender raíces más profundas, ¿dónde nace esta matriz? Nadie sabe. No sabemos, arqueológicamente, es decir, de los vestigios más antiguos encontrados del ser humano, que datan, no sé, 40.000 años, en esta zona mesoamericana, y vestigios donde han aparecido arqueológicos, estos, por ejemplo, hay uno que es este, el más antiguo está datado aquí, es ese, Chuendo, ¿no? Y esa data tiene 7.000 años. Es decir, hace 7.000 años esta matriz ya había sido creada. El otro día meditaba y decía, ¿será posible encontrar el inicio? Va a ser muy difícil, pero tengo la certeza que en algún lugar está la historia de cómo fue creada esta matriz, ¿no? Hay un español, un sacerdote español que es muy venerado porque él dejó, Occidente, estamos hablando de Occidente, él dejó conocimiento de la cultura que se encontraron los españoles hace 500 años y la relatan como eran. Entonces, este sacerdote, Diego de Landa, quien nos deja estos textos, nos da la posibilidad que a través de él y su mirada, poder reflexionar un poquito
cómo habitaba el ser humano antes de la llegada hispánica. Pero él mismo, o su colectividad, fue el que quemó todos los vestigios, que quedaron unos pocos códices, de una cultura que tenía una biblioteca tremenda, ¿no? Entonces el daño, a mí cuando digo esto, a mí me duele, ¿no? Me duele cuando nos dañamos a estos niveles, ¿no? Lo digo también por experiencia propia. Es muy, muy fiero tener que soportar el narcisismo cultural, tener que soportar el daño al conocimiento es tremendo, ¿no? Entonces, mi invitación a no seguir haciéndonos daño y poder disfrutar esta maravilla. De lo más cercano a nivel occidental, el eneagrama de Naranjo, de Claudio Naranjo, bueno, de su equipo, ¿no? Creo que hay un creador anterior de él, pero él lo abre y lo expone como metodología. Esta es una metodología que yo sugiero a todo psiquiatra, a todo psicólogo, investigarla, aprender el código. Y desde ahí es donde les comento que estos últimos 7 años he estado desarrollando todo el encaje editorial para poder entregarlo y que en unas pocas semanas viene y va a estar dispuesto para ustedes en Amazon. Cosa de que puedan explorar esto. Ahora, lo lindo, por ejemplo, que me sucedió hace 2 días atrás, si estamos hablando de que les comentaba que hoy en una cultura, bueno, en el calendario de Guatemala, maya de Guatemala, esa es la cuenta, ¿no? El día de hoy. En la de José, como aquí. Cuentas distintas, pero la misma matriz, ¿no? Maravilloso. ¿Cuál tiene la verdad? Y Boca o River. Entonces, hace 2 días atrás, ahí, estaba, pues estoy terminando, no estoy terminando de, de hacer de entregar el código, ¿no? Ya les voy a comentar cuál es el tipo de código. Entonces estaba ahí, estaba trabajando y de repente veo por mi teléfono una invitación a un live de un amigo, que es un alumno de Buenos Aires, que tiene un trabajo maravilloso, es Pablo Roble, y, y siempre tiene, él es de expansión de la conciencia, siempre tiene invitados muy interesantes. Esto era un día domingo en la tarde, y lo coloco, ¿no? Y veo que está haciendo una entrevista que debe estar en su canal de Instagram, visítenlo. Una entrevista a un guardián, a un ser humano de una colectividad indígena maya de Guatemala. Y Pablo le pregunta sobre José Argüelles. Y este guardián, este curandero, agradece mucho a José y le muestra su respeto. Porque en la humildad que tenemos todos los del conocimiento, cuando hemos tenido la posibilidad de que otro nos limpie el camino, lo agradecemos, ¿no? Porque así es como el conocimiento avanza. Vamos pasito a pasito, creciendo, y le damos agradecimiento a los que van trabajando antes de nosotros para poder avanzar más, ¿no? Y en este agradecimiento
que no fue más que eso, un agradecimiento y un respeto. Después viene el proceso en el cual dice, no, nosotros no habitamos el dream spell de José, la creación de José, sino que habitamos una cuenta que es la que llevamos hace mucho tiempo con nuestros ancestros. Es la que le estoy comentando acá. Y de ahí Pablo le pregunta sobre la ceremonia de cacao y cómo se ha popularizado esto y ya ha pasado incluso a lo comercial. Y lo mismo, ¿no? Si lo comercial o no comercial, Boca o River, ¿no? Si hinchamos por una, hinchamos por otra. Y él maravillosamente con esa deliciosa energía que nos lleva la posibilidad de habitar en un entorno ancestral e ideal, esta experiencia de expansión de nuestra conciencia que nos hace ser unos seres humanos muy, muy, muy emocionalmente blanditos. Una delicia de ser humano. Y ese ser humano blandito, empático, flexible, nos da la posibilidad de, en vez de guillotinar mentalmente a la hinchada, nos da la posibilidad de expandirnos en un entendimiento, comprensión. Y de ahí dice maravillosamente cómo el poder del cacao, más allá de lo comercial o no comercial, ya está llegando a distintos lugares a partir de un árbol, llega a distintos lugares, se expande él para generar este estado de posibilidad de abrir el corazón. Es decir, el cacao nos da la posibilidad de expandir o reencontrarnos con este ser humano emocionalmente flexible, blando y con un tipo de fuerza que es la fuerza de la inteligencia empática, ese calor vigoroso. Tantra le llama el conocimiento tibetano, ¿no? El tumo tántrico, el calor tántrico. Bello, ¿no? Muy, muy bello. Entonces, cuando llegamos a tratar de entender o llegamos a querer colocarle el nombre de calendario a un sistema de expansión y evolución de la conciencia, claro, ahí erramos, ¿no? Entonces, esta observación que les hago es que no existe el calendario maya. Lo que existe es un sistema de evolución, expansión, que permite a través de su secuencia tener esta capacidad de generar un entendimiento perceptual mucho más agudo. Estoy hablando de inteligencia, muchachas, muchachos, inteligencia, y con el poder de accionar. Ahora, a partir de esta secuencia, les comento, por ejemplo, le pedí a un amigo que hiciera un registro de cuáles eran las palabras en Google más buscadas cercanas a calendario maya, y una de las más cercanas es calendario maya embarazo. ¿Por qué? Porque si más o menos por
aquí te embarazaste después de 9 meses, o en realidad 260 días, más o menos por aquí es posible que nazca, que para nosotros los que somos papás es como queremos saber, ¿no? Queremos saber más o menos cuándo va a llegar para prepararnos. Hay papás que hacen nidos, ¿no? Casas. Es natural que la naturaleza nos invite a crear nuestros nidos. Entonces, cuando sabemos más o menos cuándo es la fecundación, más o menos también sabemos cuándo es el nacimiento. Entonces, claro, aquí hay un proceso que tiene ciertas etapas biológicas. Dentro de eso, una de las etapas biológicas es la etapa del ser humano, curiosamente. Ahora cabe la pregunta de decir, bueno, ¿y esto de dónde nace, no? ¿Cuál es la mirada? Y la mirada hay que separarla entre el ser humano del desierto que protege su vergel y entra al hacinamiento, el juego de la guerra, ya, Sumeria, otra cosa, nada que ver, mito de héroe y Siki, Luna en Leo, allá, allá. Y esta otra, que es una cultura selvática, que tiene el peyote, la ayahuasca, el jicuri, la psilocibina, todo eso como un nutriente, como un alimento cercano. Aquí, ahí, uno de estos chicos, ¿no? Ahí atrásito de esos cerros, ¿no? Que le dieron una posibilidad de entendimiento a otros niveles, a otros lugares. Le llaman, la cultura del desierto le llama alucinógeno. La cultura de la selva le llama ser, enteógeno, distinto, ¿no? Entonces, no podemos estar en el choque cultural constantemente cuando esto pertenece a dos culturas distintas, que lo correcto en este momento es poder nutrirnos y poder eh, amalgamarnos, cosa de entender en el momento que estoy diciendo esto, que es un momento de transferencia cultural enorme, en el cual hoy nadie tiene la verdad absoluta frente a cuál es la cultura. Todos somos en este momento antropólogos. Y ya, ¿quién puede ser hincha? Maravilloso, maravilloso. Bien, entonces lo que les comentaba, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener un espacio y un entendimiento maravilloso. ¿Qué nos queda? Nos queda poder ampliar nuestra capacidad de entendimiento de lo que se nos está ofreciendo. La época nos ofrece cosa de poder avanzar en estos espacios de claridad, en estos espacios de absorción de este código, ¿no? Por eso nos hemos demorado lo que corresponde, lo que biológicamente es necesario como un proceso maduro y profesional de investigación y de entrega, que son 20 años de trabajo práctico secuenciado y estos años que hemos desarrollado toda la amplitud del conocimiento para poder entregarlo en obras editoriales que van a permitir un trabajo práctico hacia lo que nos entrega la matriz, que es un estado de conciencia eh, personal en amplitud, pero a la vez que se suman y generan secuencias colectivas con entradas a etapas
de campo de conciencia colectivo, ¿no? De noósfera. Brillante, ¿no? Maravilloso. Por eso, un poco lo que les comento es esta visión, ¿no? Descubre la noósfera porque es el futuro de la humanidad. Es decir, el futuro de la humanidad está en que nosotros podamos entender estos campos. Ahora, en estos campos, como práctica, lo que nos iluminamos es un proceso de iluminación, es un proceso de sabiduría, un proceso de entendimiento de los, una vez que hemos armonizado el vértigo emocional, que hemos entrado al silencio interno, a partir de esta secuencia del código, pues una matriz, ¿no? ¿Cuál es la invitación que yo hago en los seminarios? 7 días, 13 días o 49 días. Cuando entramos a este código por 13 días es tremendo. Es tremendo, tremendo, hermoso, ¿no? Realmente maravilloso. Entonces, lo que tenemos es un espacio bellísimo. ¿Qué sucede si nosotros amamos el conocimiento? Vamos a tener la posibilidad de transitarlo, de caminarlo, de caminar este sendero. Pero en el camino del sendero vamos a decir cuál es el origen, cuál es el inicio. Pero también podemos decir cuál es nuestro presente. Entonces, por ahí, por ejemplo, es cuando, siendo que la cultura ancestral, es decir, los mayas que hoy vienen de una corriente cultural, maravilloso, maravilloso, porque vas a poder absorber un resultado de un seguimiento como esto que tiene una secuencia, ellos tienen una ritualidad diaria con respecto al sentir de estos códigos, ¿no? Y en una profundidad bellísima. No obstante, también el código tiene una claridad como matemática por sí misma. Y dentro de esa matemática es lo que a mí me ha tocado comprender, a mí me ha tocado entender y también desde ahí hago extensión. Entonces, ¿dónde queda Argüelle? Argüelle, si el 1.0 de ancestral y raíz, el 2.0 es esta extensión, porque José lo que le sucede es que como antropólogo mira esta cultura y dice maravilloso, y es una cultura que tiene registro. Es decir, por un lado, tenemos al conocimiento aldeano de este código. Por el otro lado, tenemos el conocimiento arqueológico de este código. Ahí está el 21 de diciembre del 2012, por ejemplo. Y por el otro lado, que ahí podríamos dejarlo en el 1.0, después del otro lado, el 2.0, es cómo hacemos que la sociedad lo entienda. Por eso los que entendemos el trabajo de José no podemos hacer otra cosa que quererlo mucho, que amarlo. Porque se puso una mochila como profesional que fue abrir el conocimiento cultural ancestral de nuestro continente con todo lo que eso implica, con todo lo que eso implica, a Occidente, con todo lo que eso implica, con la porfía de Occidente, con todo lo que eso implica, y más encima José hace algo que es una jugada propia de José, que es lúdico, ludicizarlo, ¿no? Mono, mago, interesante, ¿no? Entonces, a partir de ese código lúdico, él trata de que Occidente, por ejemplo, un código lúdico es el mago magnético blanco de la onda cantada. eh, Eso es lúdico. ¿Se aleja del código? Sí, se aleja del código. Se aleja del código ¿para qué? Para occidentalizarlo y que de Occidente pueda abrirse, porque Occidente está muy
sumergido en su guerra. Lo vemos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que no sea serio militar prusiano no obedece, no está. En todas las instituciones, estoy hablando de Oxford, Harvard, eh, menos la que amo mucho, que es la Universidad de California, que permitió, por ejemplo, los textos de antropología tolteca de Carlos Castaneda y permitir ese lenguaje, ¿no? El lenguaje de los enteógenos. Interesante, ¿no? Cultura de la selva. Maravilloso. Y el 3.0, ya el trabajo que hago es netamente código, es netamente matemático. Y dentro de esa matemática entender que la conciencia tiene surcos y que esos surcos permiten expansión y que esa expansión permite entendimiento y que ese entendimiento permite modelarlo y además permite todo lo que permite la matemática, que es sumarlo, multiplicarlo, expandirlo, entender sus capas y secuencias. Desde una iteración, por ejemplo, a lo que dije al principio, el proceso de estadístico. Ese es el 3.0, ese es el nivel 3.0. Maravilloso. Volvemos. Genial, entonces la matriz Maya nivel 3.0 es código que tiene la absorción de las más altas, los más altos entendimientos culturales en ese código que he tenido la posibilidad de conocer y adquirir. Por ejemplo, hay un código, que es el código que es independiente que cuenta, ojo, este código sirve en todas las cuentas. Maravilloso, ¿no? Llegamos ahí, sirve en todas las cuentas. El que siga la cuenta de Argüelles, sirve en la cuenta de Argüelles. El que siga la cuenta de Guatemala, la de Yucatán, la tolteca, la mexica, la de Tenochtitlan, la de Tlatoani, disfrútenla, disfruten el código. Y lo dejé abierto también por lo mismo. Eso sí, en el material editorial voy a colocar unas 4 o 5 cuentas para que ustedes disfruten, cosa de que puedan seguir también a ellas por antropología también, para que las estudien. Y con ellas puedan disfrutar. Entonces ya el nivel 3.0 es un nivel que no estamos en la pelea del 2 sino que ya entramos a la conversación del 3, ¿no? Maravilloso. Esta, por ejemplo, esta entrada es la entrada que nos invita al reconocimiento del proceso Bakuyan tibetano. Igual así, matemática, ¿no? Los pasitos, lo que ha hecho la escuela tibetana es a partir de el reconocimiento reflexivo de lo que son los tránsitos de vacuidad, cuando la toltequía lo asimila, lo asemeja, lo hace símil, pero en un proceso secuenciado y matemático. Así también el tránsito del bardo, por ejemplo, aquí hay todo un proceso del bardo secuenciado. El bardo tibetano, pero en la secuencia tolteca. Maravilloso. Entonces eso, quería anunciarles que pronto ya está en Amazon el primer trabajo, el primer código. ¿Cuál es el fin del primer código que voy a entregar? Es el tránsito, vamos a dar la oportunidad al entendimiento 2.0 de hacer un tránsito hacia el 3.0. Esa es la primera entrega. Y ahí honramos a los maestros, ¿no? Honramos a las raíces
y honramos un poco la posibilidad de juego, de seguir jugando para poder adentrarnos ya a un entendimiento más 3.0. Espero entregárselo a fin de año, ¿no? Maravilloso. Informaciones las tenemos aquí a través del WhatsApp de la escuela, la página de la escuela, todo esto lo estoy enseñando. Bienvenidos a refinarse, bienvenidos a educarse. Eh, Maravilloso, ¿no? El siguiente proceso de enseñanza ya está abierto. Abrimos las inscripciones ya, así que pueden entrar a este curso, que es un curso ya de 65 semanas, que son más o menos como 13 meses, que necesitamos para poder entrar a entender de esta secuencia, ¿no? Yo estoy muy, muy, muy contento de mis alumnos de este curso, del curso Matriz Maya 3.0, porque ellos ya han entendido la profundidad secuenciada que nos entrega la matriz. La matriz es un expandidor de entendimiento, de sabiduría, de conciencia a partir de la secuencia diaria. No es un calendario, sino es un nivelador de iluminación, de claridad, de entendimiento, de sabiduría, de comprensión. Y con eso se puede expandir la propia fuerza natural para profundizar el poder, el tantra, el poder personal. Y a través de esa fuerza natural y ese poder personal, transferirlo al espacio colectivo. Maravilloso, ya sea como servicio, ya sea como producto, ya sea como tu talento puesto en el mercado, eso es tu fuerza. Maravilloso, ¿no? Chamanismo tolteca en su secuencia código matemático. Otra cultura. No pertenece a los sumerios, no pertenece al ser humano del desierto, esto pertenece a la riqueza de la selva de nuestra cultura continental. Maravilloso, les tengo una noticia tremenda. La tercera, belleza. Volvemos. Llegamos a la noticia maravillosa. Hace unos días esto viene hace mucho tiempo, muchos años, y siempre ha sido un- ha sido una visión de saber que en algún momento va a llegar su madurez, cosa de abrirlo. Lo que les voy a contar tiene muchos, muchos, muchos años de, de estudio y tiene muchos, muchos años de esperar este momento, hoy, ahora, o este mismo proceso, este mismo tiempo-espacio. Hace unos días me manda, yo tengo un par de grupos, uno de Matriz Maya 3.0 en el cual entrego algunos tips chiquititos, algo que mantenga informado a esa comunidad y que puedan ir siguiendo esa secuencia y me lo agradecen. Siendo muy básico, es importante, interesante, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro tengo un grupo en WhatsApp que es bien íntimo, que ahí están algunos amigos que yo les voy dentro en mi espacio de amistad, les voy entregando algunos tips
para que vayan viendo la época y ellos se van sorprendiendo, ¿no? Y está abierto, está abierto y me comentaron ahí sobre una noticia, ¿no? Y una noticia con una espectacularidad así tan tremenda que me llevó a entender y decir, pero cómo tan exacerbada una verdad que esto, que a primera vista es netamente mentira, ¿no? Entonces, desde ahí entendí, no por esa noticia, sino que justo en el momento en que estamos viviendo, que en Norteamérica está el día, se llama April Day Full April Day, una cosa así, que es un día que nosotros acá en la cultura más latina celebramos el 28 de diciembre, que se llama el Día de los Inocentes y que en el hemisferio norte el Día del Tonto, ¿no? Full Day, ¿no? Y, y eso, y eso lleva a que estamos, sí, pues estamos en una época de mucha mentira disfrazada de barnices de verdad. Entonces, la pregunta ahí en ese foro chiquito era cómo salirnos de ella, ¿no? ¿Con quién confiar? Y allí sentí y dije, sí, bueno, llegó el momento de madurar algo que es bastante, muy simple, pero que requiere una dedicación profesional. Por lo tanto, está bajo el sistema de membresía. Lo que comienzo a hablar ahora es la membresía de un tipo de periodismo que voy a realizar, que le he llamado Galactic News Network. Y este periodismo es entregarle diariamente algunos tips desde la información, no desde la educación, que es distinta, ¿no? Cuando hablo de refinación, hablo de educarse, ¿no? De educarse significa profundizar y estar en un constante estado de reflexión que yo cuando invito es a 65 semanas en curso, por lo menos, o 49 días en seminarios, por lo menos, es decir, un proceso de crear cuerpos biológicos, ¿no? El cuerpo del ensueño en 49 días, el cuerpo del nivel 3 de la matriz maya en 65 semanas, ¿no? Esto es otra cosa, esto es información, es periodismo, ¿no? Es para que tú tengas la información en el día y puedas operar con un día informado. Y dentro de eso, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener actualidad, vamos a tener el entendimiento del poder del día a nivel del Kin Maya o Nahual Maya como información. Vamos a tener el entendimiento de la secuencia natural que permiten entendimientos del biorritmo, información. Vamos a tener el clima solar, sí, vamos a entender, es decir, vamos a tener la información de cuándo está operando el sol en nuestro campo de conciencia colectivo y también en nuestro campo de conciencia personal. Interesantísimo, ¿no? Más como esto está haciendo o está influyendo a nivel social, a nivel económico y a nivel de mercado también, ¿no? Sí, porque la crisis del 2008, la crisis, a ver, hay un sociólogo en Chile, Alberto Mayol, que el 2011 anticipó la crisis de que venía el 2019. Bueno, en mi caso eso yo lo dije el 2003. Y les podría contar mucho, ¿no? Del proceso, incluso octubre del 2019, yo lo avisé en octubre del 2015. Entonces, ese poder de información lo voy a transferir en esta membresía en Galactic News Network, este periodismo galáctico, ¿no? ¿En qué va a consistir? Va a ser un grupo privado de WhatsApp más un grupo
privado en Facebook, y lo que publique en el grupo privado de Facebook lo voy a enlazar al grupo de WhatsApp para que lo tengan en tiempo real, y ustedes ahí se van alimentando diariamente de lo que vaya publicando y lo que es la actualidad de lo anterior, ¿no? La actualidad política, financiera, el clima solar, el clima espacial, el Nahual y el Kin Maya, el momento biorrítmico va a estar ahí anunciado. La membresía, ¿cuánto va a salir? ¿Por qué membresía? Porque ya cambiamos el sistema financiero. El sistema financiero ahora no es la espera de un mecena, ni tampoco, ¿por qué? Porque el mecena manipula, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el empresariado que tiene los canales de televisión, ¿no? Canales de televisión para él no tiene un gran, sabemos, muchos canales están quebrados, ¿no? Pero sí se apoyan por sostener, ¿para qué? Para crear un control, ¿no? Manipulación. Ni tampoco el financiamiento está saliendo a nivel estatal porque el Estado controla y controla idealismos, ¿no? Entonces ya idealismos que están ahí cercenados por tener que agradar a ciertas mayorías, que ciertas mayorías tampoco están dentro del nivel de conocimiento. Entonces, para que esto funcione requiere un financiamiento mutuo, un proceso colaborativo, pero bastante simple, ¿no? Eh, yo pongo la información, ustedes lo financian y vamos juntos, ¿no? Entonces, en el primer proceso de membresía, que voy a dar por lo menos un mes o 2 meses, vamos a tener una membresía anual de un valor total, así que van a ser $50. Esa es la membresía por un año de Galactic News Network, que va a tener la información de todo el clima de la noósfera, el campo de conciencia planetario, solar, galáctico, en tu móvil eh, durante un año. Así que bienvenidos, porque vamos a compartir toda la información necesaria para tener una fuente informada, una fuente no especulativa, una fuente real, una fuente de código, una fuente confiable, ¿no? Que sea totalmente confiable para que el proceso, por ejemplo, el último que me tocó guiar, no estoy hablando de, estoy hablando de estos grupos íntimos, ¿no? Fue el resfrío estacional, ¿no? Porque la última explosión solar generó tanto movimiento que resfrió a nuestros niños y muchas mamás, estoy hablando de más de 5, entre 5 y 10, eso es harto, me pidieron, es decir, movieron la voluntad para decir, Caco, ayúdame porque no sé qué está pasando acá, y cuando ya son 10 y el sistema se está moviendo de una forma de código, es bastante simple identificarlo, y eso genera que nos relajemos, ¿no? ¿Por qué? Porque los cambios estacionales existen, pero cuando hay más anidación de fuerza solar, el proceso de purga y refinación, limpieza, que al final una purga es una limpieza medicinal, ancestral, amazónica, tolteca, andina, patagónica, de ese entendimiento, nos ayuda, ¿no? Y así también los otros, ¿no? Los que son más económicos, sociales, ahí, personales, emocionales, importante, ¿no? Muchas veces por no reconocer cómo van nuestras emociones en el biorritmo o en el estado de activación, de psicoactivación, no sabemos cómo operar, o operamos en forma tardía o operamos en forma boicoteadora, ¿no?
nos está diciendo A y estamos haciendo Z. Maravilloso, así que lanzamos, ya saben, viene el libro, el código del 2.0 al 3.0. Más adelante le vamos a entregar el 3.0 así bien nutrido, muy poderoso. Por ahora viene eso en Amazon en una semana y ya estamos anunciando, vamos a anunciar más o menos como un mes, poquito más. Vamos a anunciar 7 semanas, así que ya están las inscripciones eh, al Galactic News Network, que es este periodismo galáctico, una membresía de un año. Maravilloso. Me comentan por los chats si quieren participar, si quieren estar, o también por los canales y redes sociales. Bendiciones, una sesión extensa, se lo dije al principio, pero necesaria para poder abrir el entendimiento de qué es lo que es la matriz maya y sobre todo este tránsito, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en que ya tenemos el código que permite ampliar los estados de conciencia más allá de la entrega de José, más allá de las raíces maya, sino que el código como un proceso de expansión y evolución de la conciencia desde de aquí, ¿no? Eso es lo que a mí me ha tocado investigar. La transferencia de conciencia intercultural que hoy ocurre. Bendiciones. Un abrazo gigante en este día de Paranirvana de Choyan Trungpa Rinpoche, que sin él no podríamos estar disfrutando esta iluminación colectiva que está ocurriendo. Belleza. Chao, chao.